Bendiciones, hermanos. Sean todos muy bienvenidos a este video. Vamos a estar hablando hoy acerca de la operación del Espíritu Santo. Pero antes quiero agradecer a todos los hermanos, obviamente, que han estado ofrendando, bendiciendo a través de las diferentes formas que tiene YouTube para hacerlo. Así que estoy muy agradecido por eso. Se sumaron algunos hermanos, la hermana Fanny, hay un hermano o hermana, no lo sé, porque el canal aparece como Happy. Así que le damos gracias y qué bueno que haya alegría del Señor también para poder dar. Así que, ¿qué tal si entramos entonces al tema? Eh, Obviamente, con este agradecimiento, les mandamos a todos ellos un abrazo y empezamos a revisar acerca de la operación del Espíritu Santo, que es el tema que hoy día me gustaría que pudiésemos conversar. Y quise partir, porque sobre el Espíritu Santo se puede hablar muchísimo. Creo que en este caso podríamos incluso usar las palabras de Juan cuando habló de Jesús y dice que nos alcanzarían los libros para hablar de todo lo que Jesucristo hizo. Y pienso que también en la obra del Espíritu Santo, en las dinámicas del Espíritu Santo, en las operaciones que el Espíritu Santo ha hecho en medio de la iglesia, no alcanzarían tampoco libros. Esa es la verdad. Desde el libro de los Hechos en adelante, el Espíritu Santo se ha manifestado y ha guiado a la iglesia en todo lo que hacemos. Así que quiero partir con una frase que me gusta mucho de Peter Wagner. Dice, no hay mayor aprendizaje que saber caminar con el Espíritu Santo. Me gusta mucho porque, primero por lo que dice la frase, obviamente, acerca de que efectivamente no hay mayor aprendizaje que caminar con el Espíritu Santo. Y bueno, Peter Wagner fue una persona que sabía mucho, así que había aprendido muchas cosas en el camino, escribió por lo menos unos 70 libros, un hombre de Dios que fue parte del mover de la iglesia en las décadas pasadas, una persona que fue muy importante en impulsar el mover de la iglesia en las décadas pasadas. Y lo interesante, por eso quise usarla también una frase de Peter Wagner, es que Peter Wagner estudió muchísimo el crecimiento de la iglesia. De sus 70 libros que le comento que escribió, por lo menos unos 10 de esos libros es acerca de la oración, por ejemplo, de una vida de oración. En diferente ángulo él revisó qué es vivir una vida de oración por su propia experiencia, obviamente, de oración, y recopilando testimonios también en las naciones acerca de lo que produce una vida de oración. Y esta vida de oración siempre ligada a la acción del Espíritu Santo, una vez que estamos en continua comunión con Él. Y también tiene muchos libros acerca del crecimiento de la iglesia, porque Peter Wagner en este sentido fue un gran estudioso acerca de cómo crecía la iglesia. Viajó a ver las iglesias que crecían, visitó los lugares donde el mover del Espíritu era preponderante, y entonces de esto escribió varios libros también. Porque él fue un misionero, por 16 años fue misionero en Bolivia, luego empezó a dar clases en un instituto en Estados Unidos, pero en este intertanto de armar todo esto, desde el misionero a ser el que luego da clase, él se preparó, digamos, y buscó las causas que hacían que algunas iglesias crecieran y otras no. Y entonces siempre llegaba a este punto de lo que era la operación del Espíritu Santo, las diferentes operaciones del Espíritu Santo. Por eso digo que al hacer este tema, creo que va a ser el primero, seguramente vamos a tener que ver otro, pero aún así estoy segurísimo que después de ver esos dos temas van a haber muchas otras cosas que podríamos decir acerca del Espíritu Santo, porque es vasta la manera en que el Espíritu Santo ha obrado, por lo menos estos últimos 2000 años en la iglesia, de forma preponderante y vital, ¿sí? Así que con esa introducción, ¿qué les parece si vamos a la primera imagen? Y quiero partir estableciendo una percepción correcta de qué es el Espíritu Santo, porque, y esto lo estoy tomando de algo que nos repite muchísimo el pastor Jorge Astudillo acá en la Congregación de Santiago. A propósito, estoy grabando desde Santiago esta vez, Santiago de Chile, que nos conversa mucho y que repite mucho también a la congregación, y a mí me parece de vital importancia que lo entendamos. Y es que por muchos años, como ve aquí hay dos gráficos, uno es como una escalera descendente donde muestra cómo se habla a veces del Espíritu Santo como una tercera persona. Pero al establecerlo como una tercera persona, obviamente, lo estoy poniendo por debajo de las dos primeras, ¿sí? En un orden, ya sea cronológico o en un orden de importancia. Entonces, esta idea de la tercera persona
que es el Espíritu Santo, es una idea que no nos ayuda, básicamente porque el Espíritu Santo no es menor en poder que el Padre y el Hijo, primero que todo, y segundo, porque también el Espíritu Santo no es cierto tampoco que haya sido la tercera persona que se reveló. No es que el Padre se reveló primero y luego el Hijo y luego el Espíritu Santo, no, porque vemos en el Antiguo Pacto cómo la revelación del Hijo es constante desde el Génesis en adelante, tal vez no en su completa magnitud, pero el Padre tampoco se reveló en su completa magnitud hasta que Jesucristo vino. Y entonces, y asimismo el Espíritu Santo lo vemos obrando en todo el Antiguo Pacto continuamente en esta manifestación. Y lo cierto es que tanto Padre, Hijo y Espíritu Santo se revelaron de forma completa en la venida de Cristo, en su muerte, en su resurrección y en su obra en la iglesia. Entonces, en este sentido, hablar de una tercera persona por orden cronológico de revelación no es del todo cierto. Y hablar de una tercera persona del Espíritu Santo por orden de preponderancia tampoco es cierto. ¿Y por qué no es cierto? Porque obviamente el Espíritu Santo no es menor que el Hijo y el Padre. Entonces al lado hay otro gráfico, como lo puede ver, hay otro dibujo que es un círculo en donde se ven estas tres personas complementarios. Y esto es lo más cercano que podemos, o lo que más podemos acercarnos a cómo realmente Dios es. Porque Él es un Elohim, como se presentó en el Antiguo Pacto desde el Génesis. Elohim es una pluralidad hecha singularidad, o un ejad también, ¿verdad? Un mucho siendo uno. Este es el concepto más cercano que hay en la escritura desde Génesis en adelante. Que Dios es una pluralidad hecho una singularidad. Jehová tu Dios uno es, el Señor tu Dios uno es. ¿En qué sentido? Pero sin embargo, Él dice hagamos, cuando habla hacia el hombre dice hagamos y se está refiriendo en su conversación al Padre y al Espíritu Santo. Ahora mismo está pasando este es Santiago, ¿sí? Está pasando un camión de bomberos para allá. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que es importante que podamos tener una percepción correcta de que el Espíritu Santo no es algo menor. ¿Por qué? Porque después a la hora de nosotros conocer, buscar conocer al Espíritu Santo, caminar con Él, no nos sirve creer que es una persona menor. Primero porque es equivocado y segundo porque entonces no le doy el valor que debe tener al caminar con el Espíritu Santo. Y por eso quería partir con esa frase de Peter Wagner donde dice, no hay mayor aprendizaje más grande, más alto que este, que caminar con el Espíritu Santo. Y precisamente el creer que es algo menor no nos va a ayudar, porque entonces nos vamos a centrar en una persona más que en otra de Dios y no vamos a entender que el Espíritu Santo es de vital importancia. Entonces eso como para empezar, como para entrar a este punto. Ahora, entendamos cómo funcionaba el Espíritu Santo en el pacto antiguo, porque si bien es cierto, no se revelaba completamente, porque no había descendido sobre toda carne, para venir sobre, tampoco para habitar sobre los hombres, el Espíritu Santo no habitaba sobre la humanidad, en la humanidad, dentro de la humanidad, porque como humanidad no éramos una casa apta, hasta que Jesucristo vino y nos hizo apto en él y nos convirtió como iglesia en el templo vivo. Ahora, ¿qué es lo que ocurría en el antiguo pacto? Que venía sobre los profetas, sobre ellos, para cubrirlos de alguna manera, o se posaban ellos para tareas específicas, por ejemplo, o como ocurría con los jueces. Y aquí tengo una imagen de Balaam. Quise poner esto, pude haber puesto cualquier otro profeta, pero creo que poner a Balaam lo hace mucho más interesante, porque Balaam profetizaba y el Espíritu Santo venía sobre él. Ahora, todos sabemos que Balaam se transformó en una persona que se corrompió. Lo más seguro es que desde ese punto de la historia que conocemos en el libro de Números, en adelante, es que Balaam se empezó cada vez a corromper más. ¿Por qué? Porque ahí vemos en esta historia cómo Balaam trata de negociar con Dios, trata de negociar para poder recibir la ganancia de lo que significaba maldecir a Israel. Obviamente no lo logra, pero en la conversación que tiene con Dios se ve que tenía una inclinación muy fuerte sobre las ganancias, sobre las riquezas de este mundo, deseaba las riquezas de este mundo. Y de ahí en adelante seguramente se terminó de corromper por completo. Ahora fíjense en lo que mismo Balaam dice. Números 24:2 dice, y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios
vino sobre él. Fíjense, el Espíritu vino sobre Balaam. Entonces tomó su parábola, esto es interesante porque el Espíritu Santo vino sobre él, obviamente para hacerlo cambiar de opinión y que dijera lo que tenía que decir y no maldiciones, por un lado. Pero por otro lado es porque ya había ocurrido, ya había venido el Espíritu en alguna ocasión sobre Balaam y por eso él era conocido. Dice, y tomó su parábola y dijo, ¿a qué se refiere con esto? Que agarró el don profético que llevaba, a eso se refiere con que tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, fíjense, ahí se está refiriendo a sí mismo como un vidente. Dice, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, ¿ve? Ahí está refiriéndose a que él es un vidente, pero fíjense aquí, dice, caído pero abierto los ojos. O sea, él sabe que ya cayó de la gracia, por decirlo de alguna manera, aunque no se ha revelado la gracia aún, pero en el sentido de que él ya sabe que se ha alejado del propósito del Espíritu Santo que venía sobre él. Por eso dice, está caído, pero abierto los ojos. O sea, todavía puedo ver, eso está diciendo, estoy caído, pero todavía puedo ver lo que viene. Y seguramente fue la última vez que lo vio. Yo es lo que pienso yo, esto es obviamente mi opinión, nada más que eso. Pero vemos que después se habla acerca de Balaam como un espíritu de error, ¿sí? Como un espíritu de ganancias, que busca ganancias deshonestas, que busca ganancias de este mundo. Entonces, un espíritu de codicia, básicamente, de usar los dones espirituales para codiciar ganancias de este mundo. Entonces, el punto es el siguiente, y es que aquí Balaam está recibiendo el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no mora en él. Este es el punto clave. Y como no mora en él, entonces de alguna forma el Espíritu Santo es capaz de usar también a Balaam. Ahora, también usó al burro, y ahí por eso quería poner la imagen de Balaam, porque en cierto momento usa al burro también. El Espíritu Santo, porque no fue la capacidad del burro, dice la Escritura que Dios le abrió los ojos al burro, o sea, Dios vino y le abrió la boca al burro para que vea al ángel y para que le hable también a Balaam y le demuestre que Balaam es más burro que, todo, que el mismo al que montaba. En este sentido, el animal es más sabio que él. Pero bueno, el punto es que el Espíritu Santo venía sobre las personas. Eso es lo primero que hay que considerar. Números, y aquí vemos otro ejemplo muy claro que nos van a ayudar. Números 11:29. Moisés le respondió, ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Aquí esto es el momento en donde Moisés ora por los 70 y el Espíritu de Dios desciende sobre ellos y algunos que no estaban en ese lugar cuando Moisés oró, algunos de estos 70 que iban a dirigir las tribus de Israel, estaban en otra parte y sin embargo allá vino sobre ellos el Espíritu Santo y profetizaron. O sea, cuando el Espíritu Santo venía sobre alguien, se transformaba en alguien que podía profetizar. Esto es importante comprenderlo porque hasta aquí el profeta no era un oficio basado solamente en dones, sino que era el único en ese momento a quien el Espíritu Santo venía sobre él. O dicho al revés, porque el Espíritu Santo venía sobre él, se transformaba en profeta o lograba profetizar. ¿Sí? Así que el ser profeta respondía a que el Espíritu Santo venía sobre alguien. El ser profeta en el antiguo pacto no necesariamente correspondía a profetizarle a alguien su futuro, porque Abraham fue profeta, ¿sí? Porque Noé fue profeta también, y porque Abel fue profeta, pero Abel no le profetizó a nadie su futuro. Lo que ocurrió con Abel es que él vio revelación de Cristo y el Espíritu Santo sin duda vino sobre él para él entender lo que tenía que hacer cuando hacía la ofrenda. Ahora, esto ocurría en el antiguo pacto, el Espíritu Santo venía sobre ellos. Y eso es lo que le está diciendo Moisés a este hombre que vino, le dice, oye, deténlos porque están todos profetizando. Esto es como el hermano que se asusta porque ve el mover del Espíritu Santo en medio de la hermandad. Y dice, deténlos por favor, que aquí están todos profetizando, se volvieron locos. Y entonces Moisés le dice, tú tienes celo por mí. O sea, crees que yo solamente tengo que ser el profeta. Pero sin embargo, él dice, ojalá, fíjense, todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Ahora, sabemos que esta manifestación de que el espíritu venía sobre ellos era profetizar, ¿sí? Luego se va a transformar cuando el Espíritu Santo entra sobre la iglesia, dentro de la iglesia, y viene también y sopla sobre ellos, se va a transformar en que hablen en lenguas.
¿sí? Ahora, pero sin embargo, esto no es, y por eso quiero recalcarlo, no es la única manera de comprobar la acción del Espíritu Santo sobre alguien. Esto es sumamente importante entenderlo. ¿Por qué? Ya lo voy a explicar. Pero avancemos. Jueces 3:10, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, de nuevo, y aquí tenemos el caso de un juez de Israel, y juzgó a Israel y salió a la batalla. Fíjense, aquí el espíritu del espíritu, y esto es lo que quería explicar, el espíritu viene sobre alguien, pero este no profetiza. Muchos de los jueces como Sansón no profetizaron. Muchos de los jueces como Ahod no profetizaron, pero el Espíritu Santo venía sobre ellos. De hecho, Débora profetizaba, pero Jefté no. Venía sobre ellos el Espíritu Santo, ¿se acuerdan de Sansón? Que el Espíritu Santo venía sobre él y lo que hacía era darle fuerza para vencer a los enemigos. Entonces, cuando el Espíritu Santo venía, no necesariamente se transformaban en alguien que podía profetizar, ¿sí? Era la primera condición que se manifestaba en muchos de los santos antiguos, sobre todo los que ya después se transformaban en profetas, era porque el Espíritu Santo no dejaba de venir sobre ellos. Pero en otras personas el Espíritu Santo solo vino a entregarles fuerzas para cumplir una misión específica. Amén. Entonces dice, vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Bueno, el punto aquí es que el Espíritu Santo viene para que ellos juzguen. Y esto es interesante entenderlo, que el Espíritu Santo también viene sobre la iglesia para que la iglesia juzgue y pueda salir también a poner a los enemigos del Señor por estrado de tus pies, cumpliendo lo que el Señor le dijo a Jesucristo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Eso fue lo que el Señor le reveló a David y lo profetizó, y luego Pedro lo recuerda, se lo recuerda a los judíos, ¿se acuerdan? Esto es lo que profetizó David. Ok, pero viendo otro versículo más, Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y aquí estamos hablando de María, ¿se acuerdan? Y el poder del Altísimo te cubrirá. Fíjense, estos tres versículos que estoy leyendo de forma aleatoria, porque hay muchísimo más de esto, donde habla del Espíritu Santo viniendo sobre, me quedo con el de Lucas al final. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos a puertas de la venida de Jesucristo. Y está hablando que el Espíritu Santo va a venir y va a cubrir con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí ya estamos viendo la operación de nuevo del Espíritu Santo. Se comprende que entonces que hablar del Espíritu Santo como una persona tercera que está debajo de es equivocado, porque aquí podríamos ver cómo el Espíritu Santo está a cargo, digamos, de la concepción de Jesucristo. Es el que cubre a María para que ella pueda concebir a un ser santo. Y esto es sumamente importante entenderlo. Entonces, no es una tercera persona cronológicamente hablando, y tampoco lo es en rango de autoridad y poder. Eso es importante. No podría ser tercero en rango de autoridad y poder y entonces concebir a alguien mayor que él, ¿se entiende? Entonces, esa idea no nos ayuda, ¿sí? No nos ayuda para poder caminar con el Espíritu Santo y entender la importancia del Espíritu Santo en medio nuestro. Entonces, eran ungidos antiguamente, mas no saturados, ¿sí? Creo que María puede haber sido la única persona que concibió del Espíritu Santo y que luego fue saturada del Espíritu Santo en Pentecostés. Pero cuando ella concibió del Espíritu Santo a Jesucristo, ella no estaba siendo una portadora del Espíritu Santo, ella portó a Cristo. Y Cristo era el que estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Es como la madre de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue también tocado desde el vientre por el Espíritu Santo, lo sabemos, pero sin embargo la mamá de él no necesariamente estaba llena del Espíritu Santo todo el tiempo, simplemente profetizaba cuando el Espíritu Santo venía sobre ellas. Amén. Esto es importante entenderlo. Ahora, si usted ha podido leer el libro María, la Madre de Jesús, se lo recomiendo, de Anita Méndez, muy buen libro para poder entender a esta mujer de Dios, tremenda mujer de Dios a quien Dios escoge para llevar a Jesucristo y para también ser quien críe a Jesucristo en su niñez. Y otro elemento más, porque ella fue importante para la iglesia primera, eso es obvio. Sería raro que no lo fuera,
¿sí? Pero no fue tampoco la persona que después, o la imagen que convirtieron después de un ídolo, eso no tiene nada que ver con la verdadera María. Pero el punto aquí es que ella es interesante su vida porque ella primero siente el Espíritu Santo cubriéndola inicialmente, y luego ya en Pentecostés ella va a experimentar el Espíritu Santo en ella como persona, ¿sí? Ok, entonces avancemos. El Espíritu ahora, en el nuevo tiempo, en el nuevo periodo que viene en Cristo, en este pacto renovado, escrito en nuestro corazón, dice Juan 20:22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahí se los envió como un soplo. ¿Sí? Al Espíritu Santo siempre se había revelado como un soplo en muchas ocasiones. También descendió como paloma sobre Jesús, pero siempre usaba el símbolo del soplo, ¿sí? Incluso hay eruditos que dicen que cuando vino el soplo sobre el Mar Rojo es una manifestación del Espíritu Santo. Y así, cuando sopló también esto que trajo las codornices al desierto para que Israel comiera, también obra del Espíritu Santo que nos dice a nosotros de alguna forma, y esto es un testimonio que cuenta David Yonggi-cho, o Paul Yonggi-cho, como quieran decirlo ustedes, el pastor de Corea. Él cuenta que orando porque no lograba testificar acerca de Cristo, veía que la gente no era convencida de pecado en todo su esfuerzo en sus primeros años de pastor, pastoreando. Él cuenta que en algún momento el Señor le dice, le lleva al momento en donde las codornices vienen sobre Israel y les dice, ¿quién cazó esas codornices? ¿Quién las atrapó para que bajaran? Y él dice, no, nadie lo hizo. Ok, fue solo el viento de Dios, el Espíritu Santo quien las trajo. Entonces tú dedícate a caminar con el Espíritu Santo y yo voy a traer a las personas que tienen que venir. Bueno, es un testimonio que cuenta de Yonggi Cho acerca de sus experiencias con el Espíritu Santo. Ahora, yo creo que es así, por eso lo estoy comentando. Creo que es así efectivamente. O sea, Él es el Espíritu Santo el que obra y que ha soplado sobre la iglesia y que seguirá soplando sobre la iglesia para traer, para convencer de pecado, justicia y juicio. No somos, para nada somos nosotros los que convencemos. Nosotros testificamos, pero quien convence es el Espíritu Santo. Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y aquí esto es interesante porque aquí está hablando de que hay otra etapa ahora, el Espíritu Santo se va a revelar también, se ha revelado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se va a revelar también, pero es una obra conjunta del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres están obrando al mismo tiempo en diferentes funciones. Es una obra conjunta de ellos, ¿sí? De este Elohim del que hemos hablado. En la escuela presbiterio yo explico bien lo que es un Elohim, por si acaso. Bueno, lo estoy nombrando y no lo estoy explicando ahora, para no alargarme más. Pero el punto es que les dice, vosotros seréis bautizados, y el bautismo no solo era una inmersión, sino que hacía referencia también a una acción que se tenía antiguamente para teñir la ropa, por ejemplo, se sumergía la ropa completamente, se bautizaba, ¿sí? Baptizáis, la palabra en latín, que fue traducida al latín, usando este mismo concepto, sumergir algo para que se tiña completamente lo que está ahí, de aquello en donde fue sumergido. Entonces, aquí estamos hablando de una saturación completa del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y el Señor le está diciendo a ellos que van a ser bautizados. Y sabemos que también les va a decir para que sean testigos. O sea, este bautismo viene para testificar. Y esto es importante porque muchas veces cuando las personas reciben el don de hablar en lenguas, creen que por eso entonces ya están saturados del Espíritu Santo y a veces solo es el don manifestándose. El don de hablar en lengua no es la prueba de estar saturado del Espíritu Santo. La prueba de estar saturado del Espíritu Santo es ser guiado por Él para testificar, es ser guiado por Él y ser capacitado por Él continuamente para poder testificar acerca de Cristo, de todas las maneras que usted se imagine posible o la manera en que el Señor le envíe a testificar. El punto es que no fue enviado el Espíritu Santo para que simplemente pasemos una buena tarde, no fue enviado el Espíritu Santo para que nos emocionemos y nos sintamos bien o seamos sanados, aunque sí nos sana, aunque sí nos restaura, aunque sí nos consuela como consolador. Sin embargo,
su envío, ¿sí?, es para que testifiquemos acerca de Cristo, para que lo mostremos. Amén. Eso es importante tenerlo presente. Hechos 2:17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Quiero resaltar esa parte porque el derramar implica que no quedó nada, ¿sí? Cuando yo tomo un vaso y derramo el vaso, lo estoy dando vuelta completamente, ¿sí? No es que el Espíritu Santo se dejó un poquito para no, el derramar del Espíritu Santo, la venida, la manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés cubrió la tierra entera. Ese es el punto que es importante no perder de vista. El Espíritu Santo cubrió, el conocimiento de Dios en el Espíritu Santo manifestado cubrió la tierra entera, tal como había sido profetizado, que así como las aguas cubren la mar, va a ser la tierra cubierta del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora, el punto es este, que cuando aquí dice derramaré de mi espíritu sobre toda carne, se está refiriendo específicamente a que no va a quedar nada guardado del Espíritu Santo. Todo fue entregado para que podamos nosotros caminar con Él. ¿Sí? Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes, fíjense, verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. O sea, todos se transformarán como alguna vez le ocurrió a Moisés, que él dijo, ojalá viniese el Espíritu Santo sobre todo. Bueno, el Señor lo escuchó y aquí está manifestándose eso en medio de la iglesia. Y desde ese día, desde Pentecostés en adelante, entonces ha habido un acceso al Espíritu Santo, a poder caminar con el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo es una persona, es la persona de Dios manifestándose en medio nuestro, pero a la vez también tiene el potencial de operar sobre nosotros de una forma distinta. Amén. Ya vamos a ir avanzando hacia él, no se preocupe. Ahora, quiero hablarle dos puntos antes de avanzar. Los enfoques que hemos tenido nosotros, los dos enfoques últimos, los últimos años, los enfoques que ha tenido la iglesia. Primero, después de la posreforma, hubo un enfoque, un sobreénfasis acerca de Jesucristo sobre la obra de la cruz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que en el tiempo de la reforma hay que entender que para los reformadores el problema era el sistema del Vaticano y ese sistema con todos los lujos, con todos los excesos que tenía el sistema del Vaticano. Recordemos, por si no lo sabe, y esto es un poco opinión mía, pero revisando obviamente la historia de la Iglesia, a mi parecer, en los años en que Francisco de Asís empezó a predicar, Francisco antes de que lo convirtieran en el santo X que le rinden culto ahora, pero cuando Francisco empieza a predicar y el Señor le pide que restaure la iglesia y él empieza a caminar como un Cristo en sus 3 años de ministerio, o sea, busca manifestar todo despojo de las riquezas de este mundo y aparte busca también restaurar la iglesia en cuanto a la hermandad. De ahí que él le pone a su grupo los menores, nosotros somos los hermanos menores, dice así. Cuando Francisco de Asís sintió el golpe del Vaticano, cuando el Vaticano le pidió que estableciera una regla y formara lo que hoy se conoce como una orden monástica. Ahí empezó el problema. Pero cuando Francisco sale, a mi parecer, es la última advertencia de lo que en ese momento era la iglesia oficial, ¿sí? La última advertencia de Dios antes de comenzar a juzgar. Y después de Francisco, porque no le hacen caso a Francisco, ¿sí? De hecho, él muere con este pesar de que no lo escuchan. Efectivamente, después de él empiezan a venir ya los que podríamos llamar pre-reformadores, como Wycliffe, gente que ya directamente se va en contra del poder del Vaticano. Antes de Francisco, no se iban en contra del poder del Vaticano de golpe, simplemente se apartaban. Los de Valdo, los valdenses de Italia, se habían apartado, ¿sí? Y estaban traduciendo la Biblia en el tiempo también de Francisco. Pero luego de esto, como le vuelvo a contar, vinieron los pre-reformadores y luego vino la reforma en sí. Y la reforma en sí entonces estaba imbuida en esta concepción de que en la cruz de Cristo había sido todo completo, de que éramos un sacerdocio universal, todos podíamos acercarnos a Dios sin intermediario, y entonces también refutaba acerca de todos los lujos y los excesos acerca del Vaticano, y en este sentido había una predicación constante acerca de la cruz.
Con esto lo que trato de explicar es que esos primeros años hubo un sobreénfasis de esto, al punto de que la obra del Espíritu Santo fue vivenciada por ellos, pero no era algo de que se enfatizara, ¿sí? Esto es importante mencionarlo, ¿por qué? Porque luego ya en el siglo XX, más o menos, o siglo XIX, siglo XX, por ahí, empieza entonces otro enfoque. Pasamos del enfoque de la cruz al sobreénfasis sobre la operación del Espíritu Santo, ¿sí? Y aquí podríamos referirnos, como lo puse ahí, a la aparición de los primeros avivamientos pentecostales de 1900. Me estoy refiriendo a los avivamientos de Oral Roberts, por ejemplo, en Gales, a los avivamientos en India, a los avivamientos en Estados Unidos, ¿sí? En Azusa, por ejemplo, al avivamiento en Chile, en Valparaíso, en fin, diferentes moveres del Espíritu Santo desde 1900 en adelante. Empiezan a ocurrir de forma sistemática en diferentes lugares. Hay otro enfoque, digamos, que empieza a aparecer. No es que dejemos de hablar de la cruz, quiero que se entienda, sino que ¿dónde estaba el sobreénfasis en esos años? Bueno, y esto dio a un mover y esto lo explica esta última parte que estoy mencionando sobre los enfoques sobre el Espíritu Santo, es algo que cuenta, por ejemplo, Wagner en uno de sus libros, ¿sí? Hablando de la aparición de los primeros avivamientos, los pentecostales de 1900, luego el mover carismático de 1980, carismático en el sentido de que hay un énfasis en los dones del Espíritu Santo y en la operación del Espíritu Santo, y aquí podemos recordar personas como Catherine Kuhlman, personas como Benny Hinn, o sea, estoy hablando también de la época de los evangelismos masivos, ¿sí? Gigi Ávila, por ejemplo, en donde hay una predicación de la cruz, obviamente, pero hay un énfasis en la operación del Espíritu Santo en medio de la congregación, ¿sí? Obviamente no todos se subieron a esto, hay que decirlo, pero sí hay un mover del Espíritu en este sentido. Y luego vendría a ser, luego por último, ya en los últimos años, desde el 80 en adelante, lo que se conoció como el mover apostólico y profético, en donde vuelve la operación del Espíritu Santo, sigue siendo el tema, pero aquí ya hablando acerca del profetizar y acerca de establecer fundamentos para la iglesia. O sea, básicamente estamos hablando de que de 1900 en adelante ha habido un enfoque en el Espíritu Santo amplio de poder experimentarlo. Y creo que esto es importante mencionarlo para que nos podamos ubicar cómo Dios ha ido actuando en la iglesia. Vuelvo a reiterar, la predicación de la cruz nunca se ha dejado, siempre ha sido importante de la cruz y la resurrección. Sin embargo, los últimos años, las últimas décadas, ha habido una búsqueda por caminar con el Espíritu Santo de algunos hombres de Dios que han impulsado la iglesia en esto. De hecho, ahora último, yo he escuchado testimonios de personas que escuchando las prédicas, por ejemplo, de Catherine Kuhlman, escuchándola en YouTube, han recibido sanidad. Una persona que ya murió hace tiempo. Pero el punto es que el Espíritu Santo obra en ellos mientras están escuchando, no porque Catherine sea, digamos, una persona, un dios o algo raro, sino que básicamente porque el Espíritu Santo es el que obra en la iglesia, finalmente. Y tal cual como nos ocurre a nosotros leyendo las cartas de Pablo, el Espíritu Santo viene y nos revela lo que le reveló a Pablo. Así también le ha ocurrido a algunas personas escuchando, leyendo incluso, en mi caso, leyendo biografía, incluso, ¿cómo se puede decir? Predicaciones o escritos de John G. Lake, por ejemplo, he sentido y he estado y he visto la manifestación del Espíritu Santo mientras estoy en eso. ¿Por qué? Porque es Él el que mueve a la iglesia. Es el Espíritu Santo el que ha movido a la iglesia y el que ha movido a estos grandes hombres de Dios que han sido usados por Él. Pero para avanzar entonces, lo que quiero mostrarles es que han habido diferentes enfoques en el tiempo. Cuando fue la reforma, el enfoque no estaba en la obra del Espíritu Santo, aunque sí se experimentaba, porque sí lo experimentaron los reformadores, sin duda lo experimentaron y caminaron con el Espíritu Santo. Pero lo que voy es que cuando ellos testificaban, había una manifestación amplia más de la cruz y de la resurrección que de otra cosa. Y yo diría que desde el 2000 en adelante, el enfoque ha estado en el reino de los cielos, ¿sí? En el reino de Dios sobre la tierra. Ese ha sido el enfoque, ¿sí? Usando
porque todo esto es acumulativo, no es que dejemos la aplicación de la cruz para enfocarnos en el Espíritu Santo y ahora dejamos el Espíritu Santo para enfocarnos en el reino, no. Esto ha ido acumulándose como revelación en la iglesia, ¿sí? Como revelación a lo largo de la historia de la iglesia. Amén. Así que le damos gloria al Señor y obviamente le damos gracias también al Espíritu Santo por guiarnos como iglesia a toda verdad en las naciones. Ahora, pero ¿cuál es el enfoque de Jesús? Porque estuve diciendo cuál había sido el enfoque de la iglesia históricamente hablando. Pero ¿cuál fue el enfoque de Jesús inicial para pensar en la iglesia? Y aquí vamos a Juan, el apóstol Juan, es quien más dejó escritos acerca de lo que Jesús hablaba del Espíritu Santo. El apóstol Juan de alguna manera lo deja establecido en el Evangelio de Juan. Y eso es interesante porque Juan también es el profeta, digamos, del grupo, es el que tiene estos movimientos como en el Apocalipsis, estas revelaciones, y por lo tanto es muy lógico ver, es muy consecuente ver que Juan también es el que pone más énfasis en cuando Jesús habló del Espíritu Santo y de la obra que iba a venir sobre ellos. Ahora, Juan 16:6, Jesús está hablando y dice, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Este es el enfoque de Jesús. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces aquí viene lo interesante, ¿sí? Si yo me voy, le dice Jesús, puedo enviar. ¿Qué va a enviar? El derramamiento completo del Espíritu Santo. Porque como les comentaba, el Espíritu Santo había obrado incluso en Jesús. O sea, Jesús sabía que el que actuaba mientras él se movía era el Espíritu Santo. De hecho, es interesante ver la confianza de Jesús en la obra del Espíritu Santo, al punto de que Jesús a veces hablaba, se daba la media vuelta y se iba. No estaba preocupado por hacer un llamado hacia adelante, no estaba preocupado con recíbanme en su corazón, no hacía nada de eso, no estaba preocupado por los números que lo seguían, nada de eso. Él solamente se enfocaba en hacer lo que tenía que hacer y dejaba que el Espíritu Santo convenciera de pecado, dejaba que el Espíritu Santo lo revelara a él, al Cristo. Amén. Y lo va a seguir haciendo, al punto de que él dice, yo me voy, no me van a ver así como me están viendo ahora, porque ahora voy a venir por medio del Espíritu Santo. Ahora me voy a mostrar por medio del Espíritu Santo. Es lo que va a mencionar más adelante. Mas si me fuere, os lo enviaré. Fíjense, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Aquí quiero detenerme, por eso lo recalqué. Dice, porque no le ve ni le conoce. Fíjense, dice que el mundo no puede ver al Espíritu Santo. Y esto es importante porque es necesario que nosotros podamos ver la operación del Espíritu Santo. Y aquí es claro de que el ver la realidad espiritual es una obra del Espíritu Santo necesaria en la iglesia. Está en el enfoque primero de Jesucristo cuando habla del Espíritu Santo en la iglesia, de que tengamos que ver. No le ve, dice, ni le conoce, por eso no le reciben. O sea que parte de recibir la obra completa del Espíritu Santo, de caminar con Él, es poder verlo. Amén. Así que hay una acción profética ahí de por medio, siempre. Luego dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí viene el punto entonces de cambio completo en que ya el Espíritu Santo no solo va a estar sobre por un momento, por un lapsus, para que profetice o para que tenga fuerza y para que venza a los enemigos como en el antiguo pacto, sino que aquí dice estará en vosotros, o sea, los va a saturar. Y consecuencia de eso es esto, no dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y aquí es lo que les comentaba. Jesús está diciendo, voy a volver a ustedes. De hecho, me van a ver, dice, me van a ver en el espíritu. No dejaré huérfanos. O sea, la orfandad va a ser retirada. Cuando una persona, cuando nosotros nos sentimos, no cuando nos sentimos mal, porque podemos sentirnos mal por muchas cosas que nos puedan ocurrir, cosas terribles, un duelo, una pérdida importante. Pero el punto es que está el duelo, el sentirnos mal, el sentirnos incluso triste por un tiempo, por situación específica, está eso que es completamente normal, y está el sentimiento de orfandad, que es totalmente distinto, porque el sentimiento de orfandad y la orfandad en sí, el espíritu de orfandad, tiene que ver con algo que no te suelta. Aunque todo esté bien,
tú no dejas de sentirte desamparado. Entonces, ese problema, esa orfandad, viene desde la caída de Adán, viene desde que Adán se separó del Padre, ¿sí? Y ese sentimiento de orfandad, esa sensación de orfandad que algunos pueden incluso tratar de tapar con religiosidad, porque vienen a la iglesia buscando quitarse esa sensación de orfandad, y lo que hacen es llenarse de información, llenarse de argumento, y piensan que así están conociendo a Dios, y eso es equivocado, ¿sí? Caminar con el Espíritu Santo es lo que te quita la orfandad, porque el Espíritu Santo es quien finalmente revela a Cristo, que es el Hijo, revela a Cristo, que nos imparte de su hijidad, y revela al Padre también, porque en el Hijo es revelado el Padre. Amén. Entonces, cuando el Padre se revela, cosa que no puede ocurrir porque alguien ore por ti, no puede ocurrir porque alguien te imponga las manos, no, esto es algo muy personal, muy de hijo y padre, ¿sí? Entonces la orfandad se retira. Y eso es lo que Jesús les está diciendo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, porque el mundo ya no lo iba a ver. O sea, hasta ese momento Jesucristo se mostraba para los que creían y no creían en él, ¿sí? Pero aquí el mundo ya no lo va a ver más. Pero vosotros me veréis, fíjense, para aquellos que creen que Jesucristo no se presenta, bueno, ahí tienen el enfoque de Jesucristo, la afirmación explícita de Jesucristo de que vamos a verlo. Los discípulos lo vieron. Juan dejó escrito de que lo había visto. Pablo lo vio también, ¿sí? Entonces nosotros también podemos verlo por la obra del Espíritu Santo. Porque yo vivo, vosotros también viviréis en aquel día. ¿Cuál es ese día? El día en que el Espíritu Santo camine contigo, conmigo. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Fíjense, parece un trabalengua, pero básicamente está diciendo que van a conocer la unidad completa en la que estamos. Van a conocer que este Elohim también los está incluyendo y vamos a ser parte de él y él parte de nosotros. O sea, esto es obra del Espíritu Santo. Todo esto es la acción del Espíritu Santo. Este es el enfoque que Jesús le da a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Luego dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Alguien dirá: hermano, parece que cambió de tema Jesús. No, sigue hablando acerca de esta unión. El Espíritu Santo entonces es el que nos va a traer esos mandamientos y nos va a dar el poder de guardarlos. ¿Para qué? Para que podamos amar a Jesucristo. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no al Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Fíjese. Luego dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Todo esto es por obra del Espíritu Santo, ¿sí? Ya se lo voy a resumir, no se preocupe. El que me ama, dice, no guarda, perdón, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es muy hermoso como Jesucristo se refiere al Padre y dice: aún lo que yo hablo no es mío, es del Padre que me envió. Y él luego lo va a decir: lo que ustedes hablen tampoco va a ser de ustedes, el Espíritu Santo va a hablar las palabras de Dios en sus bocas. Así que no tengan miedo, a la misma hora les va a decir, les va a enseñar lo que tienen que decir. Amén. Ahora, a lo que quiero ir, sí, es que podamos comprender que aquí él está diciendo que amarlo a él no es tener un sentimiento. Amar a Cristo no es simplemente gritar yo te amo, cantarlo, que no está mal, obviamente, porque los actos de devoción son importantes. Pero sobre todo dice que el que me ama guarda mis mandamientos, tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Cuáles son los mandamientos de Jesús? No son los 10 mandamientos, ojo, no es la Torá, sino él habría dicho guarda la Torá, ¿sí? Porque los discípulos eran judíos, iban a entender. Cuando él dice guarda mis mandamientos, está diciendo lo que yo les dije en estos 3 años. O sea, y ahí tendríamos que entonces ir a las letras rojas de nuestro Nuevo Testamento y leer lo que habla Jesucristo de forma específica. Ir al Sermón del Monte, en Lucas 6, Mateo 5, y ver lo que Jesucristo dice, porque dice: el que tiene esos mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Amén. Y esto lo repite Jesús en todo su ministerio. ¿Sí? Esos son mis hermanos, dice. Esa es mi familia, los que hacen la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? También lo dice Jesucristo. ¿Cuál es la obra? Le preguntan los fariseos qué hay que hacer. Y Jesús dice que crean en el Hijo.
Amén. Entonces, guardar los mandamientos, guardar lo que Él dijo. Amén. Y eso es amarlo a Él, guardar lo que Él pronunció. Eso es amarlo a Él. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Por obra también del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él nos va a mostrar esos mandamientos, Él nos va a enseñar esos mandamientos, Él nos va a recordar esos mandamientos para que los guardemos. Nos va a dar la fuerza incluso para guardarlos. Y de esta manera amar al Hijo, y porque amamos al Hijo, el Padre también nos va a amar y va a haber entonces esta unión. Amén. Luego dice, por último, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Cuando dice en mi nombre, lo quise subrayar, porque en mi nombre significa, era un término usado por un rey. Los reyes cuando enviaban a alguien, ¿sí? Por ejemplo, a una ciudad, el César de Roma, digamos que enviaba un general, y el general gritaba, abran las puertas en nombre de César. Eso significaba, abran la puerta por el poder que César me dio, o en el poder de César, y en presencia de César. O sea, en el nombre de significa en presencia y en el poder de tal persona. Así que cuando Jesucristo está diciendo esto, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, está diciendo en mi presencia y en mi poder. El Espíritu Santo camina en la iglesia como la presencia de Jesucristo y con el poder de Jesucristo en medio nuestro. Por eso Jesucristo nos es revelado por medio del Espíritu Santo. Por eso dice que les conviene que yo me vaya. O sea, es lo mejor que les pueda pasar, aunque ellos no lo entendían así. Él os enseñará. ¿Por qué les dice esto? Todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Por qué les dice esto? Porque versículos anteriores le estaba diciendo que para amarlo había que guardar sus mandamientos. Y le estaba diciendo que el que guardaba sus mandamientos iba a ser la persona que iba a tener la habitación con Dios, iba a ser el que al quien Cristo se le iba a revelar. Y entonces obviamente la pregunta que seguramente ellos hicieron, los discípulos, bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo nos vamos a acordar de lo que nos dijiste en los últimos 3 años? De hecho, se acordaron. De hecho, escribieron los evangelios porque se acordaban. Ahora, ¿cómo lo lograron? ¿Cómo lograron hacer eso? Bueno, aquí tenemos la respuesta. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso es lo interesante. Los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, por ejemplo, aunque Lucas es más extenso, eh, tienen, digamos, la visión, el ángulo de aquel que lo escribió. En este caso de Mateo, que tomó de forma directa de su caminar con Jesucristo, de Marco, que no caminó necesariamente con Jesús los 3 años, pero sí se sabe que estuvo con él en algún momento, porque Marco es el que también está en el aposento alto, pero también se dice que él caminó, estuvo con Pedro y de Pedro tomó muchos de estos relatos en el libro de Mateo, perdón, de Marco. Y Lucas, que él hizo el trabajo de ir donde los apóstoles antes de que murieran, de ir donde los que estuvieron con Jesús, incluso estar con María, se cuenta de que Lucas estuvo en Éfeso con María, la tradición dice esto, y entonces recopilar toda esta información, incluyendo el nacimiento de Jesucristo. Ahora, eh, ¿quién hizo esto en realidad? El Espíritu Santo. No fueron ellos los que estaban, aunque ellos actuaron, pero el Espíritu Santo los iba inspirando para saber qué escribir, cómo ponerlo, desde qué ángulo escribirlo. Y por eso tenemos este maravilloso enfoque multidimensional de Jesucristo a través de los diferentes evangelios. Y el de Juan, que no es uno de los sinópticos, porque Juan escribe simplemente la experiencia de Jesús con otro enfoque. Aún ese libro de Juan, inspirado también obviamente en el Espíritu Santo para saber qué poner, qué recordar, qué escribir de todas las cosas que Jesucristo hizo. Amén. Entonces, esto no solo se cumplió, esto que Jesús les dijo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, no solo se cumplió ahí, se sigue cumpliendo hoy. Ahora cuando nosotros leemos la Escritura, ahora cuando nosotros caminamos con el Espíritu Santo, Él nos recuerda y nos permite guardar entonces los mandamientos de Jesús. Que vuelvo a reiterar, no está refiriéndose a las leyes de Levítico, de la Torá, no está refiriéndose a eso de forma específica, se está refiriendo a lo que Jesús les mandó guardar. Súper sencillo, ama a Dios y ama a tu prójimo
como a ti mismo. Ama a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Partiendo desde ese punto en adelante, como el mismo Señor dijo, ahí está el resumen de toda la ley. Amén. Ok, entonces para cerrar, y con esto cierro este primer video del Espíritu Santo, el enfoque de Jesús es darle vital importancia al Espíritu Santo en la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque en el Espíritu Santo podemos ver a Dios y conocer que somos uno con Él. Es por medio del Espíritu Santo que podemos ser libres de orfandad y que el Padre se nos revele. Amén. Experimentar la hijidad no es una experiencia de sanidad interior. ¿Sí? ¿Conlleva sanidad? Claro que sí, pero no es en esencia una experiencia de sanidad interior. Yo conozco gente a quien Cristo se le revela y no necesariamente han tratado todos los temas de su interior, de su vida pasada. ¿Sí? Incluso algunos de ellas de golpe los desechan todo y avanzan con la revelación que el Padre les da. ¿Por qué? Porque para algunos la revelación del Padre ha sido tan potente que es más que suficiente para seguir avanzando. Ahora, por esto digo que el Espíritu Santo nos permite ser libres de orfandad porque nos revela al Hijo y en el Hijo el Padre. También nos permite guardar por amor y no por otra acción los mandamientos de Cristo. Nos da el amor para hacerlo, primero que todo, nos enseña a amar el Espíritu Santo y también nos enseña los mandamientos que debemos guardar, nos recuerda aquellos mandamientos. Y por último, nos ayuda a aprender, nos permite aprender y recordar las palabras de Cristo. Amén. Y esto es sumamente importante porque es de vital importancia para la iglesia. Entonces el enfoque de Jesús es darle vital importancia al Espíritu Santo. Amén. Y ese sería finalmente eh, el enfoque correcto que deberíamos mantener en el tiempo. Amén. Así que, mis hermanos, gracias por conectarse. Este es el primer video acerca del Espíritu Santo. Ya vamos a tener otro para hablar de las operaciones del Espíritu Santo próximamente. Sean muy bendecidos.